Y como se viene el fin de semana, obviamente, nosotros siempre recomendamos un podcast, porque está bueno, el podcast para escuchar uno y también para compartir con el otro, ¿no? Así Te pones es. un podcast ahí en el celular y charlas con el otro de lo que está hablando el podcast, ¿verdad? Eso está bueno. A mí me acompañó puntualmente este podcast cocinando. Es el lugar donde escucho más podcasts, en la cocina. Divino. Me pongo los podcasts, me pongo a cocinar y la llevo. Y el podcast de hoy se llama, como les contábamos al principio del programa, 15 minutos de fama, que quiere decir feliz autoconocimiento. Mi amigue. Mi amigue. Buenísimo, ahora le vamos a preguntar a Pablo Sansone, que es psicólogo, es escritor y bueno, y que es el que lleva adelante este podcast, que tiene que ver con muchas temáticas, así que ya lo recibimos con un fuerte aplauso. ¡Bravo! Muchas gracias, chicas. Un honor estar en este segmento en particular, que soy fan. Qué Está bueno bueno traer los podcasts a la tele. Sí. Ese cruce de formatos me parece que es súper enriquecedor, sí. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes. Nos alegra. Me encanta Bueno, estar acá. contanos esto, lo de 15 minutos de fama, feliz autoconocimiento, mi amigue, es muy bueno. Gracias. Primero, ¿cómo surge ese nombre que capaz que tiene que ver con el origen del podcast? Tiene que ver con el origen del podcast, tiene que ver con... En realidad el podcast empezó sin nombre, empecé a grabar, a probar y no sé qué, y un día se me ocurrió hacer un formato de 15 minutos, porque me parece que estos temas pueden ser de 1 hora y media o pueden ser de 15 minutos. Yo prefiero los podcasts cortos, yo en particular cuando escucho. Lavo los platos con ellos, ¿Cómo con va? mis compañeras. En la cocina. Sos de los míos. Sí, limpio la casa, los uso para el transporte. Entonces me gustaba tener ese formato. Básicamente es traer psicología en pequeñas grajeas y en un lenguaje que podamos entender todos. Y en eso pensé, bueno, es un tema de 15 minutos de fama. Fama puede querer decir algo y puede querer decir feliz autoconocimiento, mi amiga. Y bueno, ahí sí salió el acrónimo, el juego de palabras. Que está buenísimo porque además justo el autoconocimiento va a veces muy opuesto a la fama, porque viste que te dicen que la Sí. fama y los papelitos de colores no pensás en cosas personales, te distraes muchas veces. No, Ni ser los ese chiste famosos. me gustó también, que esto es lo contrario a la fama. En realidad ni siquiera es para exposición mía, es para brindar conocimiento, tratar de iluminar, de pensar entre todos, ¿no? Y en ese sentido, como decías, es en un lenguaje que es un lenguaje fácil, o sea, vos lo escuchás y comprendés todo, pero vos tenés tu base teórica, vos sos psicólogo, o sea, Sí. tenés una formación que podés desarrollar los temas con una propiedad importante, pero igual así decidiste hacerlo en algo más coloquial y no tanto sacar como la teoría cada teórico. rato, o sea, ¿eso fue algo decidido previamente Totalmente o se fue dando? decidido por cómo se gestó. Se gestó mucho antes de empezar, hace un par de meses, en la pandemia, en realidad. Post pandemia me di cuenta de que estábamos todos bastante patas para arriba, más de lo que pensábamos. Hay un montón de casos de ansiedad, de fobias sociales, de cosas. Y empezaron a pulular un montón de gente hablando de cuestiones de psicología sin saber. Y a la vez hubo un montón de despidos en algunos ámbitos, sobre todo de cosas tecnológicas, porque hubo una burbuja, la pandemia después se cerró. Y estaba mirando eso y un día en LinkedIn puse un posteo de que ofrecía sesiones gratis a gente que necesitara que se haya quedado sin trabajo. Qué bueno. Y pensé que me iban a escribir 2 o 3 personas, yo no soy muy famoso en LinkedIn, menos. Y me escribieron 1000 y pico de personas y dije, wow, qué demanda que hay. Hice eso, muerto de cansancio, entre mis propios pacientes, atendiendo online a gente de toda Latinoamérica. Fue hermoso, pero fue muy cansador y dije, che, necesitamos hablar más de psicología porque la gente está en el horno en algunas cosas. O no sabe o está expuesta a un conocimiento muy básico y malo y a veces contraproducente también. ¿Y cómo elegís las temáticas? Porque vas desde, por ejemplo, hay un tema que es la voluntad, Sí. Otro tema que es la vocación, tenés también temas como quizás más grandes que son el amor. ¿Cómo vas eligiendo para cada podcast? Porque tenés un tema para cada... Siempre es un tema para cada cada capítulo. semana. Sí, sale todos los viernes con un tema diferente, que es un tema grande, si se quiere, es un tema amplio y a veces no necesariamente psicológico, que tiene aristas sociológicas, políticas, culturales. Y yo lo tomo desde la psicología en general, atravesado por la literatura un poco. Yo escribo muchos cuentos, me gusta eso y aprovecho para meter esa vía también literaria. Entonces te cuento un cuento y después te explico algunas cosas por qué escribí ese cuento, qué cosas sentí. Por ejemplo, con la amistad hablo sobre un amigo y cosas así. Y voy eligiendo los temas en base a cosas que veo, cosas que me gustan, demandas que me hacen pacientes o demandas que veo en mis redes. También a veces publico a ver qué temas les gustan y a veces tengo una idea, digo quiero hablar de esto y lo hago, no tengo un orden.
tan específicos. ¿Sí? Ahí va. Esta fue tu primera experiencia realizando un podcast, estás casi culminando la primera temporada y si bien son 15 minutos de fama, alguno tiene un poquito más de tiempo, pero ¿cuánto tiempo te lleva preparar esos 15 minutos de fama? Porque al ser tan completos y tener tantas aristas... Un montón, me lleva casi toda la semana, unas buenas horas de todos los días, cada semana, para llegar al viernes con algo lindo, bien editado. Además, yo era completamente nuevo en el mundo de los podcasts, yo soy psicólogo. Y entonces aprendí a editar, yo lo hago en mi casa, me armé un estudio pequeño en mi casa, me compré micrófonos, auriculares, empecé a entender, a bajarme tutoriales de cosas. ¿Fue a través de los tutoriales? ¿No le pediste a nadie que te No, ayudara o algo? Todos tutoriales, todos chicos mexicanos muy dispuestos que te dicen, bien amigos de YouTube, ahora vamos a aprender a grabar nuestro podcast. Y bueno, así fue saliendo, autodidacta. Y también estoy aprendiendo a hacerlo, estoy aprendiendo el tono. Los primeros tienen el audio un poco más truchingui y después se fue profesionalizando y está un poco mejor, empecé a editarlos mejor. Y bueno, en ese camino estoy. Yo lo que siempre digo es que quiero que sea una conversación y que me vuelva, y que me digan cosas. Yo no soy experto en todos los temas que hablo, soy psicólogo. Entonces tengo que estudiar y eso a mí me gusta. Yo soy medio nerd de la psicología, amo la psicología y tal, por ahí. ¿Y qué has recibido en esa conversación que vos pedís? Que siempre al final lo decís, ¿no? Si te gustó, Sí. o si tenés algo interesante para contar o no sé qué, comunicate. ¿Qué has recibido? De todo, feedback de todo tipo, cosas que te dicen cuidado con esto porque puede llegar a ser malentendido, cosas así que las respeto un montón porque me sirven, porque capaz que no las tenía claras, hasta sugerencias de temas, sobre todo que temas menos naif, empezarse a meter en temas un poco más crudos. Como bueno, por ejemplo. Ahí hablé de la ansiedad, hablé del duelo. Hace poco tuve una conversación con una persona, de estos que son más largos, que son con conversación, que hablamos sobre el suicidio, sobre el duelo por muerte, y son temas que no son gratos, no son los más entretenidos, pero que son súper necesarios. Sobre todo que se hablen con cuidado, que lo haga un psicólogo, que no lo haga necesariamente alguien que se le ocurra hacerlo y ya, porque hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo se comunican las cosas. Y en esas conversaciones, ¿cómo tomás la decisión de elegir a las personas que elegiste para tratar las temáticas? ¿Cómo llegas? En este caso, por lo menos en esta primera temporada, usé gente que quiero, gente que admiro, que conozco. Entrevisté a Flavia, que es una chica que trabaja en creatividad y quería hacer una cosa sobre la creatividad y pensé en ella automáticamente. Entrevisté a Ana, que es una persona que tuvo un tema familiar con el suicidio y que es una persona súper clara y muy buena comunicando, y la llamé. Y después llamé a Lu de Belleza Química a hablar de la belleza. Ella es una persona que sabe mucho de skincare, de maquillaje y demás, pero siempre tiene algo más para decir. Estuvo hace poquito acá. Estuvo hace poquito en este mismo segmento. Podcast. Y es una genia, y ese es el último que salió hoy a las 11. Y me queda uno de esta temporada, que va a ser sobre la adolescencia, sin invitado, voy a hablar yo. Sobre la adolescencia. ¿Y Sí. qué es? Porque la adolescencia es un tema vasto, te diré. Voy a leer Tengo un hijo cuento. adolescente. Bueno, te recomiendo escucharlo. ¿De qué? Voy a leer un Elegí. cuento sobre la adolescencia y a partir de ahí voy a desarrollar algunas cosas que tienen que ver con la adolescencia, como vos decís, es un tema gigante. Podemos hablar del despertar sexual, podemos hablar de el posible abuso de sustancias o la toma de riesgos o los cuidados que hay que tener. Yo voy a hablar desde una perspectiva de como de salir del nido. Ah, bien. ¿Por qué salimos del nido? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Y por qué evolutivamente hay una etapa en la humanidad en la que tenemos que Salir. mandarnos algunas, salir y separarnos un poco de nuestros padres y encontrarnos un poco más con nuestros pares? Y eso es la adolescencia, básicamente. Y un poco de dolor, un poco de sufrimiento, que después cuando sos adulto decís, no era tanto, no era tan No era tan grave. grave. Era mucho drama. Ah, pero adolescente es todo, es una tragedia. Y No bueno, sabíamos lo que nos esperaba. ¿querés tragedia? Bienvenido a los 40. Crecer. No, qué increíble. Y bueno, y ahora, como dijiste, hoy se estrenó el penúltimo, se Penúltimo. viene el último, que es el de Efectivamente. adolescencia, y se viene segunda temporada. Se viene segunda temporada, voy a descansar durante enero. Está bien. Porque fue un año, además, se me dio para hacer un montón de cosas. Me abrí un Instagram, hice un canal de YouTube, empecé como, dije, che, esto de divulgar me encanta, me fascina, entonces y casi me muero, porque una sola persona no puede hacer todo. Claro. Entonces voy a descansar todo enero y en febrero me vengo con todo. Y quiero empezar a traer muchos más invitados, no solo hablar yo, que me parece lo más rico.
gente que conozco y que no conozco. Tirarme en lance y decirte, bueno, vení a hablar conmigo de tal tema, vos que sos especialista, o vos que tenés una mirada especial sobre esto. Esa es mi idea para el año que viene, espero que esté buenísimo. Pablo, y a partir de este podcast, ¿te han pedido alguna temática en especial? ¿Hay alguna temática que se repita o que sea como la que más preocupa? Sí, el tema que más se pide es ansiedad, y que hay una epidemia de ansiedad hoy en día. Hice 2 episodios sobre la ansiedad por eso. Y el siguiente tema que más se pide es sobre relacionamiento, poliamor, nuevos acuerdos en relaciones sexoafectivas. Eso es lo que más le interesa a determinado grupo etario, sobre todo gente un poco más chica. Claro. Me mandan un montón de cosas sobre eso y bueno, en la segunda temporada va a haber, pero vamos a llamar a una especialista en eso. Yo soy psicólogo, no soy sexólogo, y me parece que estaría bueno traer un sexólogo para hablar de eso. Y más allá de los pedidos, ¿cuál es alguna temática de las que no hayas tratado? ¿Cuál es la que a vos te encantaría más hacer en el podcast? Sí, sobre el arte, psicología y arte. Me encanta. Mira. Literatura, música y su relación con la psicología. ¿Y en qué sentido? ¿Cómo las vinculas? ¿Como la temática psicológica en el arte, digamos? ¿O? Sí, se puede ver desde varios lados, porque podemos hablar... Es vasto, eso es muy amplio también. Todos mis temas son vastos y yo agarro así como un Claro. cachito y veo eso. Y siempre digo, si te interesa, seguimos en otro episodio o andá a buscar más material. Yo no puedo hablar en 15 minutos de todo. Pero sí, me interesa también eso, como algunas cuestiones de salud mental un poco más jorobadas o intensas o graves, y su relación con el arte, esta cosa del loco artista, y como empezar a desentrañar un poco ese mundo que no es tan real y que me parece que es súper interesante. Y hay un vínculo también porque crear arte es sacar cosas y es de alguna manera también es terapéutico. Quiero hablar de esas cosas. Ese es uno de los temas que seguro voy a hacer. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Pablo, chicas. Es un placer haber estado acá. Felicitaciones por haberte animado a meterte en el mundo del podcast de forma autodidacta totalmente, y que te haya sido un éxito, como dijiste, y que además vas a salir con otra temporada, así que lo autodidacto, bien. Aprendí algunas cositas, voy a seguir aprendiendo. Claro, la gente te puede pedir en las redes, ay, habla de esto, habla de otro. Sí, me pueden seguir en mi Instagram, de repente, que es más fácil que Spotify, que es pablo.sansone.psico. Me seguís ahí, me mandás un DM y me atomizás a pedidos y yo cumplo. Genial. Te voy a demorar, pero voy a cumplir. Ya saben. Pablo, muchísimas No, gracias. gracias a ustedes, un placer estar con ustedes. Por favor. Y bueno, vamos a terminar el programa. Sí. Y estábamos hablando alguna temática, ¿no? del podcast, por ejemplo, los duelos y eso. La verdad que hoy nuestra comunidad de la televisión y de la fotografía y de la dirección y de las cámaras y de todo eso recibió una noticia bastante triste, que es que murió un compañero que, bueno, trabajaba en Canal 10, pero acá también llegó a trabajar en algunos roles. Ahí lo estamos viendo. Es Javier Iriarte, un compañerazo, un tipo muy generoso, muy gracioso, divertido, muy sincero, a veces con esa sinceridad insultante que uno dice, pero que siempre estaba bueno salir a trabajar con él. Yo que trabajé en Subrayado en el 10, la verdad que era enriquecedor y era lindo estar al lado. Y bueno, justo se estaba hablando ahí de salud mental, y estaría bueno que cuando pasan estas cosas se piense más sobre eso y se trate de ir mejorando en este país en lo que tiene que ver con eso. Le queremos mandar un beso a su familia. Yo, como te comentaba, no llegué a conocerlo personalmente ni a compartir un espacio laboral, pero me di cuenta hoy acá en el canal que era realmente una persona muy significativa, porque solo escuché buenas palabras, como de buena persona, anécdotas, de compañerazo. Entonces, si bien no lo conocí, creo que sí que lo conocí, y me llega un poco esta noticia, lamentablemente. Y bueno, y le mandamos un saludo a su familia y a sus personas más allegadas, que están pasando un mal momento seguramente. Y bueno, y eso, que hay que reforzar en el tratamiento de la salud mental en los ambientes laborales, que bueno, nos toca, ¿no?, acá estar en un ambiente laboral,
pero tiene que ser más política de Estado fuerte. Total. Y bueno, y un fuerte abrazo para todos nuestros colegas, nuestros compañeros del 10, sobre todo de Subrayado, que están pasando un momento muy triste. Y bueno, Javier, tomaste esa decisión, está bien, te queremos, que estés tranquilo y en paz. Y bueno, nos encantó haberte conocido.